Bueno, el 12 de septiembre de 1998, cuando se arrestan a 10 personas, incluyendo los 5, y posteriormente cuando se presentan los cargos, el cargo de conspiración para cometer asesinato basado en el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate no existía. Ese cargo se presentó meses después contra mí en lo personal, no contra ninguno otro, basado en toda una serie de evidencias traídas por los pelos que convertían precisamente ese cargo en, como decimos los cubanos, el pollo del arroz con pollo del caso de los 5. Era la acusación sin dudas más grave, pero una acusación con la que ninguno de nosotros y ciertamente yo no teníamos nada que ver. Ahora pónganlo en perspectiva, ¿no? Dejemos a un lado incluso los antecedentes. Estados Unidos sostiene que 2 de las avionetas habían violado el espacio aéreo cubano, que una avioneta había violado el espacio aéreo cubano, las otras 2 que fueron derribadas, según las autoridades norteamericanas, fueron derribadas muy cerca de aguas cubanas, pero sobre aguas internacionales. Un paréntesis, recuerden que eso no es una autopista donde hay carteles que dicen de aquí para allá hay agua esto, de aquí para acá, no, estamos hablando de medios de navegación, de naves que se desplazan a una alta velocidad, pero aún así Estados Unidos envió medios navales al lugar donde ellos dicen que fue el derribo y no encontraron nada. Además, sospechosamente, los satélites, las imágenes de satélites que sin duda alguna tiene Estados Unidos ese día, no se revelaron. Por alguna razón, ellos dicen no, el derribo ocurrió en aguas internacionales, pero cuando nuestra defensa solicita, muestren las imágenes de satélite, no, ellos se han negado hasta hoy a mostrarlas. ¿Y en qué se basan para decir que ocurrió en aguas internacionales? Entre otras cosas, las declaraciones de la tripulación de un crucero, el Majesty of the Seas, que coincidentemente, otra vez, pertenecía a un empresario. La compañía del crucero pertenecía a un empresario miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Todo se entrelaza, ¿no? Entonces, basado en algunos testimonios, ellos concluyen que el derribo ocurrió en aguas internacionales. Pero es que aún concediendo que el derribo de esas 2 avionetas que estaban muy próximas a aguas cubanas ocurrió en aguas internacionales, yo quiero hacer otro paréntesis y mencionar lo que ha estado ocurriendo en estos tiempos, en el que ya son unas cuantas las naves, las lanchas, las embarcaciones que han sido voladas en pedazos por los Estados Unidos sin ninguna consideración, desde allá arriba bien lejos, sin saber si ahí iba algún niño, si ahí iba una persona, algún anciano, si ahí iba algún pasajero que pidió navegar, ir de un punto a otro. Ellos dicen que son narcotraficantes, los vuelan en pedazos sin derecho a juicio, sin el debido proceso ni nada de eso. Ellos lo pueden hacer en aguas internacionales y ahora dicen que van a presentar una acusación porque Cuba hizo algo, según ellos, parecido en 1996. Esas lanchas no están a punto de entrar a aguas de Estados Unidos, no están amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos, porque hay que mencionar, por supuesto, los antecedentes. Y vamos a hablar un poco de Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate se funda con el objetivo declarado de rescatar barceros que, aprovechando las bondades de las leyes norteamericanas, pues se lanzaban al mar, llegaban a Estados Unidos y automáticamente, o eran rescatados en alta mar, automáticamente los llevaban a territorio de Estados Unidos y tenían todos los beneficios que, como ustedes saben, tienen los cubanos. ¿Qué pasa? Cuando se firman los acuerdos migratorios, los nuevos acuerdos migratorios, vamos a ir un poquito antes. ¿Quién funda Hermanos al Rescate? Hermanos al Rescate lo funda José Basulto. ¿Quién es José Basulto? Un operativo de la CIA, entrenado en acción y sabotaje, infiltrado en Cuba en el año 1961 para apoyar la invasión por Bahía de Cochinos mediante toda una serie de sabotajes que desviaran la atención. Todo esto no lo estoy inventando, es confesado, declarado muy orgullosamente por él mismo, y escapa para Estados Unidos. En el año 1962 regresa a Cuba a bordo de una lancha rápida, se para por enfrente allí de lo que es hoy el Teatro Carlos Marx, dispara contra un hotel con un cañón,
se retira, llegan a la Florida y de nuevo, no es que yo lo esté diciendo, es récord público, pueden chequear la prensa de la época, pero además pueden escuchar el propio testimonio de José Basulto hablando de toda su preparación con la CIA en acción y sabotaje, de cómo él disparó personalmente el cañón contra el hotel. Entonces, un terrorista de esa magnitud, en un momento determinado, decide crear la organización Hermanos al Rescate para rescatar balseros de alta mar y llevarlos al territorio de Estados Unidos. Mientras José Basulto y su organización Hermanos al Rescate estuvo haciendo eso, no tuvo ningún problema con Cuba. A pesar de ser un terrorista reconocido, no tuvo ningún problema con Cuba. Ellos salían, volaban, le tiraban agua y comida a los balseros, llamaban al guardacosta, el guardacosta rescataba a los balseros, los llevaba para Estados Unidos, bienvenido, una acción, salvaban vidas de cierto modo. Tuvieron muchos voluntarios de esa manera, gente que decía, bueno, qué bueno lo que ellos están haciendo, están trayendo balseros para acá, les salvaron la vida de morir en el mar. La gente le daban dinero, hubo una gran campaña de publicidad a favor de Hermanos al Rescate, se compró aviones, nosotros presentamos en el juicio sus declaraciones de impuestos, cuánto ingresó en esos años, no quiero entrar en esos temas que no tienen directamente que ver con lo que estamos hablando, pero puedo decir que Basulto obtuvo bastantes beneficios a costa de esa organización. ¿Qué pasa? Cuando se firman los nuevos acuerdos migratorios con la administración Clinton y lo que se conoce como ley de pies secos y pies mojados, algo fundamental cambió. Y era que si el balsero lo encuentran en alta mar, no lo llevan para Estados Unidos, lo regresan a Cuba. Y entonces de un día para otro, Hermanos al Rescate se vio en la contradicción de que, bueno, yo veo al balsero, le tiro agua, le tiro comida, pero cuando llamo al guardacosta, el guardacosta no lo va a llevar para Estados Unidos, lo regresa a Cuba. Y entonces mucha gente, muchos de esos donantes, dijeron, espérate, ¿para qué yo te voy a dar dinero? ¿Para qué yo te voy a seguir dando dinero a ti? Si cuando tú llames al guardacosta, el guardacosta no va a traerle a mi familiar o a quien sea para acá, lo va a devolver para Cuba. Y la gente dejó de dar dinero, básicamente, a la organización Hermanos al Rescate. Entonces, ¿qué pasa? Basulto, cuando ve que está enfrentando dificultades financieras, que ya la gente no acoge con el mismo entusiasmo la labor de Hermanos al Rescate, que ya las donaciones no son las mismas, inventa algo nuevo con los mismos aviones, y para mantenerme en el hit parade, yo voy a empezar a meterme para dentro de Cuba. Y una vez más, no lo invento yo, los exhorto a que vayan a los récords públicos, vean las entrevistas de la época, vean cómo Basulto decía, me metí para dentro de Cuba y tiramos panfletos y tiramos medallas y tiramos propaganda. Están los videos, porque además ellos, como buena operación publicitaria, llevaba un periodista, al menos un periodista en los aviones, y todo eso está firmado, todo eso está documentado, salían los noticieros, etcétera. Él volando, los MiGs de Cuba despegaban y le advertían, oye, usted está cruzando el paralelo 24, está entrando en una zona de responsabilidad de Cuba. No importa, nosotros somos cubanos libres. Y seguían y se metían, ¿no? Por encima de Foxa. ¿Cuántos de ustedes viven en la zona del Vedado? Por encima de Foxa, rasante, muy cerca de la plaza, tirando cosas para abajo, papeles y todo. Y yo les pregunto, ¿no? Que es una pregunta que salió a relucir en nuestro juicio. Incluso la jueza se lo preguntó en un momento determinado, en una parte a solas con los fiscales y los abogados de la defensa. Decía, esos videos son en La Habana, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nosotros permitiríamos que un avión volara así por encima de Washington y de la Casa Blanca? Es algo realmente increíble, ¿no? Con una paciencia muy grande y con una tolerancia muy grande, Cuba soportó alrededor de 16 violaciones de ese tipo por parte de Hermanos al Rescate. Violaciones del espacio aéreo, violaciones de la ley de Estados Unidos, violaciones de las leyes de la aeronáutica internacional, violaciones de las leyes cubanas. Llegó un momento, y menciono 16 porque mi memoria me puede traicionar, pero de lo que sí estoy seguro es que hubo 16 notas diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a Estados Unidos quejándose. Por favor, impidan estas violaciones, tomen alguna acción. Pero en el 2001 Estados Unidos aprendió cuánto daño puede hacer un avión civil. Entonces esas avionetas contra un edificio, Cuba no sabe, Cuba lo único que sabe es que el grupo está dirigido
por un terrorista, connotado y además orgullosamente terrorista. Y bastante tolerante fue. 16 notas diplomáticas. Ahora, en la última nota diplomática, bueno, algo más, suelen decir, eran aviones civiles, bueno, eran aviones civiles, algunos tenían todavía las insignias del ejército norteamericano porque habían sido usados en la guerra de Vietnam. Pero además, ¿por qué yo tengo el cargo, o por qué contra mí el cargo de conspiración para cometer asesinato? Porque ellos dicen que de Cuba me enviaron un mensaje que le decía a René González, que había estado en algún momento determinado volando con Hermanos al Rescate, y a otra gente que en su momento había estado volando con Hermanos al Rescate, le decían, dígale a tales personas que no vuelen entre este día y este día. Ellos dicen que yo se lo dije, y ellos dicen que eso implicaría que yo sabía que había una conspiración para derribar los aviones en aguas internacionales. O sea, para que alguien, fíjense bien, para que alguien sea encontrado culpable de conspiración para cometer asesinato, tiene que ser que haya habido un plan de Cuba para derribar de antemano las avionetas sobre aguas internacionales. O sea, que Cuba tiene que haber planeado tumbarlos a propósito sobre aguas internacionales. Eso no se le ocurre, como decimos los cubanos, ni el caso a la manteca. Pero es lo que dice la acusación y es lo que dice la ley de Estados Unidos. Si Cuba hace un plan para después de 16 violaciones y después de tantas alertas y tantas advertencias, prácticamente esa última nota diplomática prácticamente le rogaba a Estados Unidos que tomaran acción, que evitaran una nueva violación, hasta que Cuba dice no vamos a tolerar más violaciones. Se produce esa última violación para que, de nuevo, para que ese cargo se sustente en una corte, tiene que demostrarse que Cuba planeó tumbar las avionetas no cuando entraran nuevamente a su espacio aéreo, sino sobre aguas internacionales a propósito. Eso no es completamente carente de toda lógica. Pero hay más. José Basulto sostiene, y sus defensores sostienen, que fue un acto criminal de Cuba porque ellos estaban solamente rescatando balseros. Mentira. En esa época no habían, o habían muy pocos balseros, ya no habían operaciones para rescatar balseros. Él lo sabe. No me crean a mí, vayan a la prensa, ahí está la conferencia de prensa de José Basulto, anterior al 24 de febrero, donde él anuncia, porque eso es otra cosa, ¿por qué yo soy culpable? Hay personas que obviamente no saben, no conocen la ley, y dicen, bueno, Gerardo Hernández mandó el plan de vuelo a Cuba. No, el plan de vuelo lo mandó la Federación de Aviación de Estados Unidos como requisito, que tiene, eso es obligatorio, la federación de donde sale el avión, manda el plan de vuelo al avión, al lugar por donde va, a los lugares por donde va a pasar. Estados Unidos mandó el plan de vuelo de esos aviones. Basulto se desvió del plan de vuelo original para violar el espacio aéreo cubano. Entonces, los defensores de Basulto, carentes de todo argumento, dicen, bueno, pero él dijo por dónde iban a ir los aviones. Yo voy a saber, sentado en Miami, por dónde va a ir Basulto. Pero además Cuba no tiene radar, es completamente carente de toda lógica. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Gerardo Hernández para ser partícipe de una conspiración para cometer asesinato? Nadie puede dar una explicación lógica. Pero hay más, está la conferencia de prensa de Basulto, donde él no dice vamos a rescatar balseros, él dice el 24 de febrero vamos a volar en solidaridad con el encuentro de la organización disidente Concilio Cubano, que era la organización contrarrevolucionaria que estaba en el Hit Parade en aquellos tiempos, dirigida por Leonel Almagro, que iba a tener una especie de reunión porque Estados Unidos estaba tratando de unir a la muy fragmentada oposición en Cuba, y Concilio ese día 24 iba a tener una importante reunión. Eso se le había dado mucha propaganda, había mucho bombo y platillo alrededor, y Basulto dio una conferencia de prensa que los exhorto a que la busquen, donde él dice, sí, vamos a volar el día 24 en apoyo a Concilio Cubano. Él no habla de balseros, él sabía lo que estaba haciendo. Después que ocurrieron los hechos, entonces han tratado de reescribir la historia y decir que él estaba en ese día, pobrecito, rescatando balseros. Se sabe que no había balseros en esa época, porque ya estaba la ley de pie seco, pie mojado, y el balsero que encontraran en el mar lo regresaban para Cuba. Hermanos de Rescate no tenía ya operaciones regulares para rescatar balseros. Pero además, como les menciono, 16 notas de diplomática, 16 advertencias de Cuba, una organización que es comandada por un terrorista que vive orgulloso de ser terrorista.
Yo pregunto, ¿cuántas veces dejarían Estados Unidos a alguien de Al Qaeda que diga, bueno, ahora yo soy pacifista? Sí, yo era terrorista, yo vine a este país y tiré unos cañonazos y estuve infiltrado para hacer sabotaje, pero ahora encontré al señor, soy pacifista ahora y quiero coger un avión y volar por arriba de la Casa Blanca sin permiso y tirar cosas para abajo. Estados Unidos toleraría eso una sola vez, Cuba lo toleró 16 veces. Así las cosas. Pero hay mucho más, de ese día hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero sobre todo que Cuba, como cualquier país, tiene el derecho de proteger a su población, tiene el derecho de tratar de evitar que ocurra un accidente, que una de esas avionetas caiga o choque con un avión que sí fijó un plan de vuelo, que sí tenía una ruta específica, o que choque contra un edificio, volado por encima de escuelas, de centros de trabajo, en fin, es absolutamente impermisible que algo como eso ocurra.